¿Sabía que ahora es posible medir la glucosa sin pincharse el dedo? ¿Está, no? Quiero una orientación. La ceremonia. Ah, la ceremonia de sí. En 15 días. Quiero una orientación. Sí, esa es la ceremonia. Nosotros hacemos retiros. Sí, esa es la señal. Ya estamos. ¿Lo puedo esperar? Ya digo que estaba ahí de difícil. Buenos días, nos encontramos en el Centro de Estudios Superiores en Educación. Estamos con nuestra generación 2024-2025 del programa postdoctoral. Hoy tenemos un evento que nos complace compartir con ustedes, denominado Mesas Redondas del programa postdoctoral. El objetivo de este evento académico es que nuestros postdoctorantes comuniquen a ustedes los resultados de sus procesos de investigación. En esta ocasión tenemos en este panel de invitados a la doctora Nancy Villegas Tapia. Buenos días. Al doctor Oscar Daniel González Santana, a la doctora Leticia García Márquez. Buenos días. Y a la doctora Carmen Servín Rojas. Sean todos bienvenidos a esta mesa de trabajo en la que presentaremos nuestros avances que logramos durante el programa postdoctoral.
Vamos a entrevistarlos porque estamos contentos y seguros de que tienen mucho que comunicar respecto a los logros en este programa. Y comienzo con la pregunta obligada. Nos van a presentar su objeto de investigación e incluso ya tienen línea de investigación. Así que voy a pedirle, doctora Nancy, por favor, si eres tan amable de comunicarnos cuál es tu objeto de estudio, tu línea de investigación. Adelante. Sí, gracias, doctora. Pues buenos días a todos. En este trabajo postdoctoral surgió la necesidad de pensar en una línea general de conocimiento en que provocara llevar una línea de investigación. En este caso, se pensó en la interculturalidad como una perspectiva para formar a los docentes en servicio a través sí, de un programa educativo, pero que pudieran incorporar esta perspectiva en su práctica, de tal suerte que nuestro objeto de estudio en este proyecto de investigación genérico fue el analizar y revisar esta perspectiva intercultural en la formación de docentes para la transformación de su práctica educativa. Nuestro objeto de estudio se convierte entonces en la perspectiva intercultural. Muy interesante, un tema necesario y sobre todo que en cuestión de la formación docente siempre hay agendas pendientes que atender. Gracias, doctora. Ahora le damos el uso de la voz, por favor, al doctor Oscar. Bueno, buenos días. Pues bueno, mi línea de investigación es sobre los procesos de mejoramiento de la enseñanza-aprendizaje en alumnos del área de fauna silvestre de la Facultad de Estudios Superiores Continental. Y entonces, pues bueno, justamente el objeto de estudio se vuelve todas las percepciones, todo el análisis de las necesidades de estos alumnos y justamente el cómo, pues, a través de este análisis de percepciones, de opiniones, de realidades de estos alumnos, pues también cómo establecer y cómo implementar estrategias de mejora, estrategias pedagógicas que, pues bueno, van a favorecer su aprendizaje y en nuestro caso como docentes también mejorar nuestros métodos de enseñanza. Muy bien, interesante tema y por supuesto que está contextualizado y responde a necesidades inmediatas que ubicas en tu campo profesional. Gracias, doctor. Le pedimos a la doctora Leticia si nos comunica cuál es ese objeto de estudio y su línea de trabajo. Adelante. Gracias, muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta charla, a esta mesa redonda del postdoctorado. Bien, voy a comentar una pequeña introducción, si lo permite la mesa. El objeto de estudio es la reverencia. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en un servicio que es educación media superior. Se generan muchas peleas, riñas con alumnos. En el primer semestre encontramos 29 peleas y solamente un fenómeno social, señoritas, que oscilan entre la edad de 15 a 17 años, porque es primer semestre y tercer semestre más. Entonces, después de analizar tantas bellas de las señoritas y tantos retos sociales, los cabellos eran un reto social. Era preocupación y compromiso como parte del CETIS-13. Empezamos a investigar esto, el por qué. Nuestra línea de investigación, si tenemos una asignatura, una UAP, que es habilidades socioemocionales, ¿qué es lo que nos falta como docentes? ¿Qué es lo que les falta a las señoritas? Habilidades socioemocionales, sí, control de las emociones. Este es nuestro objeto de estudio. Gracias. Bien, un tema, diría yo, auténtico, necesario y, por supuesto, que implica dar respuesta a un problema que está generándose en este momento y que tiene una perspectiva o es multifactorial, pero que desde tu área de ejercicio profesional puedes atender. Ya más adelante, pues nos platicarás a esos alcances. Gracias, doctora. Y finalmente, para esta primera pregunta, la doctora Carmen nos comentará cuál es su objeto de estudio. Claro, muchas gracias. Buenos días. Yo trabajo en la Facultad de Enfermería y Obstetricia. Es nuevecita, estamos cumpliendo un año como facultad.
Entonces, ha cambiado mucho las cosas porque estamos en ese tránsito hacia la facultad. Yo soy nutrióloga de profesión, me ha costado después de 30 y tantos años un poquito de trabajo incorporarme a las líneas de investigación de la enfermería, sin embargo, ahí estoy. Me ha gustado mucho cuidados culturales, cuidados a la persona, y ahorita, bueno, mi trabajo doctoral fue sobre esa temática, pero después de ver toda esta situación de ese tránsito y ver la coyuntura que hay ahorita en la institución porque se va a realizar el plan de estudios, me di la tarea de proponer o de revisar el plan de estudios para proponer una asignatura optativa, porque no hay asignaturas que cubran la orientación alimentaria, la atención nutricional de las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio en la licenciatura en enfermería y obstetricia. Desafortunadamente quitaron del plan de estudios la materia de nutrición que se daba antes y dejaron nada más una del proceso de atención nutricional, y en 2 horas los chicos que van a ser licenciados en enfermería ven lo relacionado a la temática de la mujer embarazada. Entonces mi objeto de estudio es fundamentar esta propuesta del seminario optativo y demostrar la relevancia de las asignaturas optativas en la malla curricular del pregrado. O sea, ¿qué importancia tiene que los alumnos que van a egresar no repitamos la materia, sino que ampliemos una temática particular? Porque yo me di la tarea de revisar toda la malla curricular y nada más encontré la asignatura del proceso, una que se dice optativa, no se dice, perdón, se asigna como optativa lactancia materna, pero únicamente hay una temática de hidratación, sí, de hidratación y lactancia, ¿no? Es lo único que encontramos. Entonces, yo me di a esa tarea, revisé cuál es la incidencia que dice la OMS sobre los cuidados en esas etapas de la mujer, si es embarazo, puerperio y lactancia, ¿no? Entonces, ese es mi propuesta y ese es mi objeto de estudio fundamental a través de toda la revisión esta situación. Sin duda es una investigación en la que has dedicado tiempo, porque no solamente implica el diseño de un seminario o una propuesta de diseño curricular, sino una revisión profunda de la malla curricular, de los alcances, porque también hay que verlo en los alcances que tiene ya en la práctica con aquellos graduados, los que ya están ejerciendo. Y seguramente tendremos más todavía prospectiva para realizar este estudio. Pues bien, quienes nos están escuchando, observando, se darán cuenta que es inter y multidisciplinar este equipo de trabajo, esta primera mesa de trabajo de nuestros postdoctorantes. Tenemos diferentes objetos de estudio, incluso en diferentes contextos, pero esa es la riqueza de un programa postdoctoral, que podamos establecer desde nuestra ocupación profesional, desde la línea de trabajo, aquellos aportes que benefician a las comunidades con las que estamos trabajando. De verdad los felicito por este emprendimiento y continuación a través del programa postdoctoral. Quiero plantearles otra pregunta que también diría yo es necesaria. ¿Cuáles son los alcances que ustedes ya en este momento pueden identificar de su investigación? Y le vamos a pedir nuevamente a la doctora Nancy nos hable de esos alcances que tiene. Sí, gracias, doctora. Este objeto de estudio de la perspectiva intercultural en la formación de docentes, en mi caso se está llevando a cabo a través de una escuela normal que forma a maestros licenciados en educación primaria, en todos los niveles educativos, desde preescolar hasta superior, a través de un programa de maestría, donde se incorpora justo la interculturalidad como una visión para la transformación, sí, de la práctica educativa y para poder generar espacios democráticos, incluyentes, a través del reconocimiento de los derechos humanos, de la perspectiva de género y de la diversidad en las aulas de los maestros que ya están en servicio. Entonces, el alcance de este objeto de estudio justo está en incidir en estos maestros que ya están frente a sus alumnos, en incorporar esta perspectiva como este medio para la comprensión del contexto en el cual se están desenvolviendo. Y vemos alcances positivos en el sentido de una apertura de pensamiento
de un cambio de paradigmas y de patrones docentes y de prácticas docentes, donde el docente que en servicio puede cuestionar esa práctica hegemónica que realiza y que a través de esta perspectiva se da cuenta que es posible trabajar a través de ambientes pues, democráticos, incluyentes, que incidan en una menor violencia, en una generación de ambientes más pacíficos, donde todos cabemos, donde todos somos importantes. Y entonces este es el alcance de este trabajo de investigación. Sin duda, importante este alcance que señalas y además creo que viene bien en este momento porque las políticas públicas, particularmente las políticas educativas, están centradas en la inclusión, están centradas en los procesos democráticos de convivencia en las instituciones. Muy bien, muchas gracias. Ahora, en ese mismo tenor de los alcances de su investigación, le pedimos al doctor Oscar nos comparta. En este sentido, pues, al estar trabajando con alumnos de último semestre que ya están a punto de incorporarse, pues, al mercado laboral y pues, al desempeño de su profesión, pues, juega un papel muy importante el mejoramiento de la enseñanza y, bueno, más bien del aprendizaje que estos alumnos pueden tener acerca de la rama de fauna silvestre, justamente porque están a punto de egresar y necesitamos que estos la vida silvestre. Entonces, este es un papel muy importante el desarrollo, entonces, justamente de innovadoras de enseñanza y, bueno, también el romper justamente estos paradigmas de la formación tradicional del médico veterinario, de una enseñanza también tradicionalista y, bueno, hacer algo pues mucho más aterrizado y contextualizado a su área de interés, que en este caso pues, sería fauna silvestre o estas áreas afines. Y pues bueno, el alcance también justamente sería el mejorar este tipo de estrategias, no solamente a nivel de licenciatura, sino también empezar a tocar ya una cuestión más avanzada, como sería la cuestión del posgrado. Bien, es interesante lo que nos comentas, doctor, y precisamente fortalecer los procesos didácticos, los procesos de enseñanza y las competencias docentes para transitar a una enseñanza situada es algo primordial, no solo en la propuesta, sino en las necesidades de los propios contextos de los alumnos y su incorporación ya a sus prácticas profesionales. Gracias. Pedimos a la doctora Leticia nos comparta, por favor, esos alcances de su investigación. Al conocer las problemáticas y trasfondo que tienen estas peleas, riñas de estas señoritas, es un fenómeno social, sí, pero ¿qué podemos hacer nosotros como docentes, como autoridades? De acuerdo a la nueva escuela mexicana, se busca promover una formación integral, formar ciudadanos con valores y con principios, sí, con una responsabilidad, pero aquí también intervienen los padres de familia. Aquí intervenimos docentes y personal administrativo, intervenimos todos, pero hay que darles herramientas y habilidades emocionales, corresponsables con los padres, buscar el por qué las señoritas no controlan las emociones y trasfondo a la línea de investigación, saber el por qué. Cuando estuvimos haciendo la investigación, ¿qué comentaban las niñas? Cuantitativa y cualitativa y observación directa, era muy fuerte lo que decían las niñas. Todo viene desde la familia. Una familia que no tiene, pues, una figura paterna, una figura materna, están abandonadas las señoritas. Entonces, hay mucho que hacer por las señoritas de nivel superior. Y bueno, son señoritas que en un momento determinado son vulnerables y la violencia es en todos los niveles educativos. Y esto merma el rendimiento académico. Muy bien, doctora. Nos compartes precisamente una intervención pedagógica que también es fundamental,
porque atiende a situaciones, problema de los contextos en los que realizamos nuestra práctica profesional. Y sin duda más adelante nos vas a comentar también los alcances ya para que pueda ser generalizable o al menos tener aplicación en otros contextos distintos al tuyo. Muchas gracias. Y finalmente, doctora Carmen, comparte esta visión que tienes de los alcances de tu investigación. Claro que sí. Bueno, hay que recordar que las asignaturas optativas son un plus, son un valor agregado al aprendizaje, conocimiento y habilidades que van a adquirir los alumnos. Y en teoría ellos eligen, de acuerdo a sus necesidades, cuáles optativas quisieran cursar. Sin embargo, bueno, a veces son optativas obligatorias porque hay poquitas. Por ejemplo, en el caso del plan de estudios de la LEO solo hay 16 optativas y pues las cursan en el octavo, nada más séptimo y octavo semestre. Entonces, estas optativas les van a permitir a los estudiantes pues a contener mayores conocimientos sobre el apoyo que deben dar, la orientación alimentaria que deben dar a la mujer durante estas etapas de la vida. Recordamos que enfermería, el objeto de estudio de la enfermería es el cuidado. Desafortunadamente con el nombre enfermería siempre nos vamos más hacia la enfermedad, pero en realidad el plan de estudios es más, tiene una gran carga social y tendremos que ver cómo son los cuidados, cómo es la prevención y los cuidados en esas etapas tan importantes de la vida, porque también de ahí depende que lleguemos a ser adultos y adultos mayores saludables, ¿no? Que digamos, bueno, podemos morir de viejitos y no con una gran cantidad de enfermedades crónico-degenerativas. De ahí que mi investigación, por ser documental, tiene un alcance únicamente descriptivo. Entonces, voy a describir y a partir de esa descripción voy a proponer ese plan de estudios después de la revisión de la importancia, bueno, por supuesto, que del plan de desarrollo institucional de la señora directora, que me da las bases y los fundamentos para ello, la revisión de la importancia de las optativas, particularmente en las líneas curriculares, y después un diseño curricular también exclusivamente para optativas. ¿Cómo se hace el diseño curricular para asignaturas optativas? Y a partir de ello, hacer mi propuesta. ¿Cuál es el alcance? Que los alumnos cuando salgan al campo, a la práctica, etcétera, pues tengan conocimientos más amplios sobre la alimentación que deben dar. Ellos trabajan con necesidades, sobre todo Virginia Henderson es la teórica que más utilizan en el plan de estudios. La segunda necesidad, la primera es la oxigenación, la segunda es la nutrición, la hidratación. Entonces, de ahí que si ellos están dando cuidados, tienen que tener todas las herramientas para brindarlos cuidados en un embarazo, puerperio y lactancia normales y aún con alguna patología, porque también vemos que el embarazo es un momento en el que pueden desencadenarse en la mujer algunas patologías. Entonces, mi alcance pues serían los alumnos de octavo que se le puedan ampliar estos conocimientos. Muchas gracias. Y que quiero aquí abonar para quienes nos escuchan, es importante decir que producto de este programa postdoctoral implica tener una visión más amplia y trascendencia en lo que nosotros hacemos en el ejercicio investigativo, de tal manera que la doctora Carmen en perspectiva, y eso ya lo va a comentar después, también tratará de dar una propuesta que no solamente puede ser para su institución, porque trabajamos en términos de diseño curricular y puede ser aplicada a otros contextos. Y en eso seguiremos trabajando como parte del programa postdoctoral. Bien, y viene una pregunta sumamente interesante y que considero es el momento en que ustedes también tienen que comunicar qué se hizo durante el programa postdoctoral, que son los resultados, pero los resultados no solo en términos concretos de su ejercicio de investigación, sino también en divulgación, en todos los elementos que a ustedes los constituyeron como investigadores dentro de este programa postdoctoral. Así que, por favor, es el momento. Tenemos publicación de libros, tenemos también ahí elementos de participación en congresos, coloquios. Todos estos elementos es importante comunicarlos a la comunidad. Así que en este momento solicito a la doctora que nos diga, por favor, la doctora Nancy, cuáles son esos resultados en todos esos aspectos que mencioné. Adelante. Gracias. Sí. Este proyecto de investigación genérico llevó a la producción
en concreto de 3 publicaciones, 3 trabajos que fueron presentados tanto en Congreso como publicados en revistas indexadas. Uno de ellos abonó a los egresados del programa educativo de maestría sobre interculturalidad, donde se realizaron 20 entrevistas a los egresados, focalizándonos en cómo se había transformado la práctica educativa de ellos a través de la formación recibida, así como a sus empleadores. Y los resultados pues son positivos en el sentido de que no solo refieren a haber transformado su propia vivencia personal a través de encontrarse con una nueva mirada de la realidad social y de ellos como sujetos dentro de esa realidad, así como de su desempeño profesional y laboral, dado que no se habían hecho cuestionamientos sobre la otredad, sobre la comunidad, sobre el trabajo colectivo, sobre la decolonización, sobre cómo se recupera el pensamiento crítico latinoamericano para entender la cultura, la intercultura, y en ese sentido llevarlo a su aula o a su centro de trabajo y comprender que el estar en la diversidad, en la interculturalidad, más que una desventaja, se convierte en una riqueza, ¿no? Entonces, ellos refieren esto a través, pues, de las 20 entrevistas que realizamos, y a los empleadores, pues, nos indicaban que la práctica de los maestros se había visto transformada a través de estrategias que implementaban en el grupo, donde el castigo, la exigencia, la figura de autoridad se había transformado a una figura de compañero, de facilitador, sí de límites, pero desde la empatía y desde el reconocimiento del valor del otro, ¿no? A lo que le llamamos, pues, justo la otredad y la generación de comunidad, ¿no? Esa es una de las investigaciones. Otra investigación abordó narrativas sobre docentes con discapacidad que se incorporaron a nuestro programa de estudios y que se sintieron desde su narrativa por primera vez tan iguales como cualquier otro, porque en las escuelas siempre se sentían como en los diferentes. Y en el posgrado jamás pareciera que nos dimos cuenta que tenían una discapacidad, en el sentido de que fueron tratados exactamente igual en exigencia y en responsabilidad. No se hacía como una distinción. Tú porque tienes discapacidad te voy a dejar a lo mejor el lugar de frente, o tú porque tienes discapacidad no te voy a pedir tal o cual proyecto, sino fue exactamente igual el abordaje para ellos, y ellos experimentaron que fueron tratados como sujetos como cualquier otro, ¿no? Y que su discapacidad entró a un segundo término. Eso a través de su narrativa. Esa fue una segunda investigación. Y una tercera investigación abordó justo la reflexión de la práctica educativa desde la perspectiva intercultural, cómo ellos como maestros reflexionaban utilizando como herramienta la interculturalidad crítica para la reflexión. O sea, no era la reflexión por la reflexión, sino la reflexión a través de la interculturalidad crítica. Y entonces les llevó a ellos a generar ensayos donde hablaban de su práctica, valoraban el ejercicio docente que realizaban a través de esta mirada intercultural. Y entonces esos son los 3 productos que se obtienen a través de este proyecto intercultural que se desarrolló de manera general. Muy Gracias. interesantes los logros que tienes a lo largo de este año de trabajo, y creo que la constante en este elemento, por supuesto, la inclusión, pero el desarrollo del pensamiento crítico. A medida que desarrollemos ese pensamiento crítico y trabajemos la interculturalidad crítica, lograremos procesos democráticos en las aulas, en las instituciones. Muchas gracias por compartirnos. Doctor, por favor, doctor Oscar, adelante.
Gracias. Bueno, primero me gustaría hablar de los resultados de la investigación. En el caso de los alumnos de noveno semestre de la materia de fauna silvestre 1, pues dentro de los problemas que logramos detectar fue que pues, la currícula era demasiado extensa, muchísimo contenido. Pues evidentemente con un semestre muy corto pues hacía que también la carga de estudio fuera bastante alta y además que no había técnicas de estudio ni por parte del docente se favorecían actitudes que pues pudieran apoyar al estudiante pues, a mejorar esta parte. Entonces se hizo una propuesta educativa, se incidió, se hizo esta modificación y pues bueno, logramos que aumentara el porcentaje de egreso de la materia, que los alumnos, aunque seguían percibiendo, por supuesto, la materia como muy extensa, bueno, a través de estas técnicas o estas nuevas estrategias pedagógicas que implementamos, pues ellos comentaban que, pues bueno, se les hacía un poco más sencillo, que pudieran entender mejor los contenidos, que también se sentían mucho más cómodos, a pesar de que la cantidad seguía siendo bastante alta. Mejoraron también su suficiencia académica, lo cual pues, también para ellos les repercutió en lo emocional en algo positivo. En los alumnos de décimo semestre, ahí no alcanzamos a hacer una propuesta o una más bien intervención didáctica, sin embargo sí detectamos que había necesidades justamente más que otra cosa que de actividades situadas, ¿no? Que ellos pudieran observar dentro de sus actividades, pues una, ¿cómo se llama esto? Pues, que lo que ellos estaban aprendiendo tenía relación con su haber profesional allá afuera, lo cual pues, entonces evidentemente los desmotivaba un poco. Ya desde el punto de vista del postdoctorado, perdón, pues se desarrollaron 2 artículos científicos. Uno de estos proyectos se presentó en un congreso internacional que era de España justamente, y bueno, se participó en otro de aquí en Chihuahua. También pudimos desarrollar un artículo de divulgación y pues bueno, además de la labor docente que pues, continuamos haciendo con todas las herramientas que nos brindó el postdoctorado, la verdad es que yo quedé muy satisfecho en el hecho de que me incitó mucho a la escritura y a la publicación, que es algo que no en todos lados te enseñan, no en todos lados te avientan a hacer esta cuestión. No es fácil, pero digámoslo así, ya le agarré el gusto. Gracias. Perfecto. De eso trata también el programa postdoctoral. Uno de sus ejes es la producción y por supuesto que una vez que publicas un artículo que tanto te agradó, ya no sueltas en este caso ya no es el lápiz y el papel, ahora ya no soltamos nuestra laptop y seguimos trabajando en ello. Así que sin duda, esto es una de las grandes satisfacciones del programa, que podamos publicar. Y bueno, muchísimas gracias. Doctora, adelante, doctora Leti. Como usted bien dice, doctora Nani, es un logro poder plasmar lo que hemos investigado, lo que este postdoctorado nos ha dejado. Si bien es cierto, estas 22 alumnos solamente pudimos aplicar la investigación a 20, porque 2 no dieron la autorización, los padres de familia, por cuestiones que no autorizaban, son menores de edad. Pero hay una pregunta que nos preocupa mucho. ¿Hay algún problema en la casa que te preocupe con violencia, abuso de sustancias o problemas económicos? De 20, 55. Problemas en casa, violencia en casa. De ahí surge entonces, después de la investigación cuantitativa, cualitativa, observación directa, la entrevista, surge una conferencia en Tlaxcala, surge otra conferencia en el Politécnico, si bien es la asignatura, la UAP, de habilidades socioemocionales, pero ¿qué damos en habilidades socioemocionales? ¿Qué les damos a los jóvenes de educación media superior? ¿Qué contenidos? Las emociones. Entonces, bueno, y después de tener este tesoro en las manos, había que producir algo. Ya producimos 2 artículos, pero este año sale nuestro libro y es coautora de una compañera de Tijuana
y es un libro de habilidades socioemocionales. Y bueno, sí costó trabajo, pero se logró. Entonces, eso estamos. Muy bien, agradecemos que nos compartas esta noticia de la publicación del libro, porque efectivamente nos va a trascender no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, porque es un ejemplo claro de cómo una investigación que se gesta en un contexto local, hablando de una institución, puede trascender. Y además, la propia perspectiva del investigador se amplía, tiene una visión holística y en este caso ya, digo, por ahora, por el tiempo, pues la doctora solo nos refiere a las habilidades socioemocionales, pero por supuesto que en el libro pues se encontrará la perspectiva de atención a este problema que tanto aqueja y que en un momento más pues también los investigadores nos van a hablar de su perspectiva, o sea, ¿qué sigue? Porque no termina aquí y no podemos decir es una investigación que terminó, sino que es en espiral y en ascenso. Muchísimas Está gracias. claro que tenemos el mundo. Está claro que nos basamos mucho en las etapas madurativas del adolescente, de Erickson. Y no dejamos de investigar. La semana pasada encontramos un libro de 1876 de Darwin. Él escribió sobre las emociones, el cerebro y las emociones, y cómo compara a los animales sus caras con las emociones. Muy interesante, disculpen, pero uno se emociona al estar investigando y poder compartirles. Gracias. Gracias. Sí, eso es parte, ¿eh? Tenemos que disfrutar. Una estancia postdoctoral es también para disfrutar, no solamente para sufrir como sufrimos en el doctorado cuando no terminábamos nuestra tesis, pero ahora en el postdoctorado ya tenemos autonomía y vamos paulatinamente. Adelante, doctora Carmen, por favor, comparte. Gracias. Pues además de la propuesta de este seminario fundamentada de acuerdo a todo lo que pide la universidad, trabajé en un par de artículos. Me encanta la parte de la época prehispánica y vemos, por ejemplo, en el momento del parto, ¿no? Cómo llegan mujeres en comunidades y cómo se sienten agredidas, invadidas, violentadas, porque les quitan su cosita, de aquí para canalizarlas. Cómo se sienten invadidas cuando les dicen acuéstate en esa cama fría, cuando paren paradas, sentadas, etcétera, y los colores. Entonces, me he metido mucho en esta parte de revisar. Entonces, tengo dos artículos, uno que es cuidados culturales en el embarazo, parto y puerperio en la época prehispánica. Entonces, habla la doctora de la historia, soy fascinante, Clio me enamora. Y entonces, trabajo mucho en historia, estoy enamorada de Sagur y de muchos más, entonces he hecho algunas revisiones histográficas con códices, etcétera, ¿no? Entonces tengo dos artículos, ese es uno, y el otro es déjenme acordar, pues cuidados culturales, y el otro es la cultura alimentaria, y esa clave en el mestizaje. Y esos los presenté, bueno, de la cultura alimentaria los presenté en dos congresos internacionales, en el CIECAL, que es el Centro de Investigación Educativa, y el otro en Academia Journals, en el Congreso de Hidalgo, y ahí publican en el journal, Academia Journal, y aparte en ebook. Entonces están publicados ahí, y en de cuidados culturales, ya lo tengo, bueno, ya lo vio la doctora, pero pues eso es en donde lo puedo publicar, ¿sí? Y aparte hice estos artículos de divulgación para la FENO, en la Gaceta de la facultad, uno que habla sobre la importancia del desayuno, porque yo veo a los alumnos que llegan sin desayunar, entonces todas estas estrategias y la importancia fisiológica también del desayuno, porque también culturalmente desayunamos o no desayunamos, y ahora cómo hemos cambiado por estos modelos, el ayuno intermitente, me da náuseas, no puedo, etcétera, y cómo sigue siendo tan importante el desayuno. Creo que es en general lo que hice, bueno, varios cursos, tomé varios cursos en línea sobre la misma temática, ¿sí? Entonces, bueno, eso es en general, pues mis alcances, alcances, los resultados de mi proyecto de postdoctorado, de la estancia postdoctoral. Muy bien, muchas gracias para todos. Sin duda, doctora Carmen, falta más por mencionar porque estamos en vivo y estamos tratando de comunicarles de una manera breve los resultados. Diríamos, aún hay más,
pero el espacio nos llevó a comunicar solamente lo que consideramos en este momento más relevante. Y la última pregunta tiene que ver con el futuro. Ya es la perspectiva. ¿Cuál es su perspectiva después de cursar este programa postdoctoral? En términos ya no sé qué sigue. ¿Cómo vamos a continuar con nuestra actividad investigativa? Por favor. Sí, fortaleciendo el trabajo que ya hemos realizado. En nuestro caso, también a través de las redes de colaboración que hemos tenido con otras escuelas normales del Estado de México, con 2 escuelas normales a través de trabajo interinstitucional. Realizamos también un coloquio y estamos por realizar un congreso internacional con temas de interculturalidad, pero hay que fortalecerlo porque la formación intercultural, si bien ahora con la propuesta de la nueva escuela mexicana está en boga, nosotros la visualizamos en el 2016, justo cuando yo inicié el doctorado, comenzamos con la perspectiva intercultural como una necesidad de pensar en la decolonialidad, porque pues nuestro pensamiento y nuestra formación ha sido colonizante a través de pensar que lo que nos llegaba de España básicamente era como lo fuerte, ¿no? Y entonces comenzamos a reflexionar nosotros a manera de la propuesta de Dussel, pensar que en América Latina también existía una pedagogía crítica y una pedagogía liberadora que nos podía permitir rescatar nuestra gran riqueza cultural. Eso surgió a partir del 2016, pero no se podía concretizar justo por la perspectiva que ahora planteo. Aún ahora falta, en mi caso, a través del trabajo con los docentes, pues fortalecer en ellos esta mirada intercultural. Entonces, esa es la perspectiva. Fortalecer redes de colaboración, continuar formando a docentes en esta perspectiva y pues incluirlo como una práctica cotidiana en el quehacer docente, ¿no? Entonces, hacia allá vamos nosotros. Gracias. Muchas gracias y requerimos que no sea solamente un elemento de una propuesta curricular vigente, sino que sea de trascendencia y de manera permanente. Muchísimas gracias. Doctor Oscar, por favor. Bueno, en este sentido, ¿qué continúa? Bueno, desde el punto de vista académico, pues uno nunca se termina esto del mejoramiento de la enseñanza. Siempre va a ser algo continuo y pues también adoptando las nuevas tecnologías como vienen, ¿no? Ahora ya está con la inteligencia artificial y tenemos que meternos a todo eso, no nada más usarlo, sino entenderlo y ver de qué manera esto se va a volver algo positivo para nosotros, ¿no? En nuestro haber docente. También, pues bueno, evidentemente apoyar a mis compañeros académicos que pues no son contemporáneos a mi generación, pero que pues igualmente están interesados en mejorar. Desde ya mi persona, mi individuo, pues continuar con la investigación, seguir escribiendo, seguir publicando, porque pues bueno, si algo falta en este mundo es seguir generando conocimiento y seguir haciéndolo público, no solamente en revistas de paga o así, sino incluso bajarlo a cuestiones de divulgación y de difusión a todos pues, hacia todas las personas. Y bueno, especialmente que me llevo yo de esto y como una perspectiva, busco entrar en esta convocatoria del SNI, entonces creo que todo lo que logré con el postdoctorado me va a ayudar pues a entrar, a ingresar. Gracias. Muchísimas gracias. Es un buen propósito. Auguramos que lo va a lograr y también importante establecer redes. Somos de avanzada y tenemos que trascender en las instituciones en las que estamos. Muchísimas gracias. Doctora Leti, adelante. Yo creo que no paramos. Los que nos gusta estudiar, vamos más allá y estamos siempre en una constante actualización, dotándonos de herramientas para ser mejores seres humanos, ser mejores profesionales frente al grupo y ante una institución. Si bien es cierto, es un compromiso y una responsabilidad con la educación, ya que tenemos seres humanos en nuestras manos que estamos formando. ¿Y qué es lo que nos dice la nueva escuela mexicana?
formamos ciudadanos, formamos seres humanos, pero seres humanos sí, con el enfoque del humanismo. Pero tenemos que tener herramientas, tenemos que tener contenidos, tenemos que capacitar a maestros, tenemos que capacitar al personal administrativo de cómo tratamos a los adolescentes. Y es preocupación y es el quehacer de todos los días. Y agradezco públicamente a la doctora. Muchísimas gracias. Y sin duda, ahí faltó agregar, porque ya nos comunicó que tiene un libro. Recuerden que cuando publican, vienen conferencias, espacios académicos, no solo por cuestión de promoción, sino por cuestiones de divulgar ese contenido en el que tanto nos esforzamos. Así que, adelante. Muchísimas gracias. Se nos del espacio Así será. para poder divulgar este libro. Y bueno, a todas. Adelante, doctora. Gracias. Doctora Carmen, por favor. Gracias. Pues, ¿qué sigue? Reflexiona uno y dice, bueno, ha sido mi doctorado y luego el postdoctorado, etcétera. Soy profesor de carrera en la universidad, entonces tengo muchas exigencias, entre ellas la investigación. Me ha pasado un poquito de trabajo porque no soy enfermera de profesión, entonces incorporar un proyecto en las ligas de investigación de generación de conocimiento en la enfermería, pues me ha costado. Entonces me he ido a la línea de cuidados y a la línea de cultura. Entonces ahí he trabajado mucho en proyectos PAPIME, en proyectos PAPID, y pues esto sigue. Ahora creo que más escribir. Afortunadamente ya he escrito varias cosas en Suayet, soy profesora de Suayet, entonces tengo mucho material de autoría, pero esto ya de escribir un artículo ya más formal, pues esto lo aprendí aquí. Entonces, pues me ha dejado esa semillita ahí puesta para seguir escribiendo, seguir investigando. Te decía la doctora Nadia, ¿no? En la parte española, yo ahorita dije, amo a Sagún, pero amo la parte en que aprendió náhuatl, en que relató, en que escribió, en que tenemos eso, esa riqueza, independientemente de sus creencias, porque eran las de la época, pero podemos rescatar todo eso para aplicarlo en la gente. No podemos volver a lo anterior, obviamente, pero sí reconocer, revalorar la cultura alimentaria. Cuando estamos en comunidad y atendemos a una mujer recién embarazada, ¿cómo yo puedo transmitir a los alumnos esta emoción que yo siento al dar orientación alimentaria? Aunque tal vez mi cultura alimentaria es mala, pero tengo que decir, sí, esto está muy bien, síganlo, perfecto, porque somos una raza fuerte, somos unos mexicanos fuertes, tenemos un mundo precioso, y yo creo que nuestro deber como docentes es transmitir todo esto a través de nuestros alumnos, ¿no? Ir haciendo cambios paulatinos para regresar a ser ese pueblo fuerte que fuimos y no este pueblo que estamos siendo ahorita, pues con muchas enfermedades, muchas carencias, etcétera. O sea, tenemos las herramientas. Y también platicamos hace un momento, ¿no? Pues decidimos esta formación docente. Entonces, seguir estudiando, dice la maestra, seguir estudiando, porque desafortunadamente podemos ver a nuestros compañeros que se quedan repitiendo su clase y podemos entrar semestre tras semestre y es exactamente los mismos chistes, los mismos, todo, ¿no? Y decimos, bueno, y el doctor dice, perdón, las tecnologías. Ahorita estamos luchando con la inteligencia artificial, pero no es una lucha de decir, no voy a pelear con ella y les prohíbo. Ocúpenla, pero ocúpenla de tal forma que yo me vea que ustedes tomaron un provecho de esto y no que es copiado y pegado, ¿no? Porque dejan todo. Entonces, tenemos mucho por delante. Pues esta parte de la investigación me sigue quedando esto y pues voy a esperar con ansia ver qué sigue con el CESE para seguir adelante con esto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Yo creo que uno. Por eso tenemos que ser educados para ser felices. Y si este postdoctorado nos da una herramienta más para hacer logros, estamos felices. Muchas gracias. Así es. Este programa, quiero decirles, les comunico que aquí en auditorio presencial tenemos al resto de la generación que nos está escuchando amablemente. Quiero decirles a todos los integrantes de la generación que no terminamos aquí. Estamos haciendo un reporte parcial, un corte de lo que estamos haciendo, porque el CESE permanece abierto y nosotros como colegas tenemos que establecer redes de trabajo para continuar y para trascender, porque efectivamente el esperado de este programa es trascender, lograr el cambio, y esos son procesos, por supuesto, paulativos. Agradecemos mucho a esta mesa de trabajo su presencia y el comunicarnos cuáles fueron estos resultados de su ejercicio investigativo.